Vamos a recibir con un fuerte aplauso al protagonista de esta noche que nos va a presentar el libro Cómo murió Lavalle, Héctor Riesco. Buenas noches, gracias por venir. Y acá me han dejado como boxeador que le sacaron el banquito, arreglate. Bueno, después de una lucha interesante por el señor intendente, que fue el que logró de que hoy pudiéramos tener los libros acá, porque el día viernes no había nada. Así que corté clavo viernes, sábado, domingo, lunes, hasta hoy al mediodía, que cuando llego a mi casa estaba el medio. Bueno, precisamente voy a empezar al revés, voy a empezar agradeciendo, porque no sé cómo va a ser el final de esto, pero agradezco al intendente municipal, primero, porque fue el que gestionó el poder hacer este libro, poder imprimirlo, a la secretaria de Gobierno, Susana Lizarrondo, que también trabajó mucho, al profesor Barda, que fue el que probó el libro, a Raúl Roacio, mi amigo, que fue el que hizo la portada. Me aguanta hace 4 años. La hace y ya está. Y bueno, y al diputado provincial, Emiliano Balbín, que fue el que se ocupó de que esto se pudiera hacer en la imprenta de la Cámara de Diputados. Dicho sea de paso, creo que hoy, en el día de mañana, este libro va a ser tratado en la Cámara de interés público-cultural de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, la Peña Nativista, que es la que da esta oportunidad de poderlo presentar. No fue fácil hacer esto. Yo cuando arranqué en el año 90-91, después de lo de Dorrego, después de todas esas cosas, empecé a buscar apuntes, y se complicaba la cosa, porque yo veía que había muchos intereses, tanto del lado de los federales como tanto del lado unitario. Entonces digo, no se podrá llegar a encontrar tipos que hayan sido partícipes en ese momento. A través de la lectura empezaron a salir nombres, apellidos, que después de terminada la odisea de llevarlo a la Valle a Bolivia, dejarlo allá, y después de muchos años, después de Urquiza, volvieron al país y esos libros empezaron a difundirse hasta el año 1858, 1857, y ahí arrancaron todos esos libros. Bueno, y yo pensé que había que arrancar de cero. La biografía de Lavalle, por supuesto. Lavalle era hijo de una familia de clase media alta, el papá era peruano, descendiente de Cortés, el colonizador de México, y estudió en primario y secundario en Buenos Aires, en la aldea, y después entró con San Martín en los granaderos a caballo. Participa de muy joven en el segundo sitio de Montevideo. El jefe era Dorrego, era Alvear, Dorrego, y después era su teniente o teniente. Así que había lazos de amistad con Dorrego en ese momento. Bueno, ¿qué pasa? Yo digo, no se podía separar Dorrego de Lavalle hasta a ver por qué Lavalle lo mata a Dorrego. Dorrego intenta federalizar el país, y una de las cosas que hace es poner paz. No tener guerra con nadie, no pelearnos más con nadie, y una de las que estaba ardiendo era la guerra contra Brasil. Y de alguna manera
había que sellar la paz con esa gente. El ejército no lo toma en cuenta, no quería seguir peleando. Pero Dorrego trae la tropa. Llegada a Buenos Aires, toda la tropa, se trata en la legislatura, se trata el ascenso de 3 militares y se trata la paga de lo que se le debían, porque no habían cobrado. Incluso Dorrego pone plata para que todo el mundo estuviera bien. Pasado todo eso, Rosa le dice a Dorrego de que se cuidara con la base, porque la base en cualquier momento lo iba a y Dorrego no quería saber nada. Dorrego le decía, no, puedo saber mucho de estancia, pero no me venga a hablar de política a mí. Puedo seguir manejando la estancia. Tan es así que llegó a decir, hasta que no se siguiera haciendo el mismo Rosa, que lo iba a fusilar en el parque, en el fuerte. Bueno, al poco tiempo Lavalle se alza en armas, Dorrego alcanza a salir, se encuentra con Rosa, Rosa le dice que no se tenían que quedar en la provincia, que había que irse, y que en lugar de irse era estar con el Ternero López en Santa Fe, para así hacer un grupo común y ahí enfrentarlo. Y Dorrego no coincide, Dorrego dice que no. Dice, no, porque yo voy a hablar con Lavalle y Lavalle va a bajar armas, esto es censura, no, pero a mí me tienen que hacer, el jefe soy yo, el gobernador soy yo. Bueno, resumidas cuentas, llegamos a Navarro, combate en Navarro, le pega una paliza a Lavalle tremenda, porque eran fuerzas profesionales, y Dorrego y Rosa disparan. Y Rosa le dice, vámonos a Santa Fe, no se quede acá. No hace caso. El asunto es que termina en una estancia con el hermano y se encuentra con Pacheco, que era el único de todos los militares que había, era el único aliado que tenía. Tan es así de que cuando llegan los meten preso a Dorrego, al hermano, y otra persona que iba con ellos, los metieron presos ya directamente para llevárselos. Los llevaron cerca de Navarro y después de ahí los pasaron ya directamente ya cuando Rosa Lavalle de la orden de fusilar, que no había más. Después de todo lo ocurrido, Rosa está dolido por la muerte de Dorrego, porque lo quería mucho, y estaban pergeñando con López cómo hacer para convertirlo a Lavalle. Y bueno, tenían esa fuerza de paisanos, todo ya estaba listo. Llega San Martín llega, se encuentra con el fusilamiento de Dorrego, se encuentra con Lavalle levantado en armas, y Lavalle que sale a buscarlos a Santa Fe, a Rosa y a Stanislao López. Llegado a Santa Fe, empiezan, Rosa se distancia por otro flanco de Ternero López, y Ternero López lo empieza a agredir, no los deja dormir, los ataca de noche, los va volviendo locos. Y dice, le llamaba la atención lo bien montados que estaban, qué elegancia arriba de los caballos, lo que era Lavalle arriba de un caballo, ¿no? Lavalle siempre ensilló caballos tordillos. El último que lo llevó a su morada, el que lo llevó a Bolívar, también era un tordillo. Y decía Ternero López que él habrá peleado mucho con San Martín y con Bolívar, pero en ese terreno no se podía meter. Entonces, ¿qué pasó? Lo fueron sacando del Carcaranea, ahí lo fueron llevando, y lo metieron en unos campos que había un pasto que se llamaba Mío. Era un pasto que el caballo lo olfateaba, lo comía y se envenenó. 650 caballos envenenados. Lo dejaron a pie, pero Lavalle se rehizo
y después le roba 2.000 caballos a los federales, que los federales el mismo día con los indios lo vuelven a rescatar. Bueno, fue toda una cosa que Lavalle le pegaron una linda palicita ahí y se va para Luján Lavalle y Rosa se queda en la estancia del Pino y por ahí por la altura de La Matanza, más o menos, acampa Estanislao López. Lavalle pensaba que él iba a poder hablar con Rosa. Nadie iba porque los intereses de los unitarios era que sabía que si Rosa lo agarraba lo mataba. Entonces había intereses creados por todos lados, donde los cuales no se podía manejar, no podía moverse. Así fue que Rosas decide dejarlo que tranquilo hasta un cierto momento a ver qué pasaba. Pero ¿qué hace Lavalle? Lavalle llama y ahí viene la parte donde yo voy encontrando, por ejemplo, un capitán, Carranza, que escribe un libro y que fue el que estuvo de cuando salen de Luján a la estancia del Pino, que va él, Lavalle y 2 y 3 soldados más, y Lavalle no les dice dónde van. No, cuando ven que no van para el lado de Buenos Aires, le dice, vamos para el lado del enemigo, le dice Lavalle. Dice, pero somos 4, somos 5, dice, ¿a dónde vamos? Vamos a decir, si no sacan las armas ni nada, dice, que acá dice el único responsable soy yo, bueno, ¿no? El asunto que por allá en un determinado momento, detrás de una loma aparecen los ñatitos estos que tenía Rosa, y bueno, no hay enfrentamiento. Lavalle se baja del caballo, se presenta, soy el general Lavalle que quiero hablar con Rosa, mándame a buscar el oficial, lo van a buscar, viene el oficial, y se lo llevan a Lavalle, a la estancia del Pino. La estancia del Pino era un asentamiento que tenía Rosa, donde de ahí mandaban todas las cosas. Rosa no estaba, andaba revisando todas las guarniciones, porque Rosa había cercado a Buenos Aires. A Buenos Aires no entraba ni salía nada. Entre los caudillos federales y demás habían hecho un arreglo. Y entonces Lavalle escucha lo que le está diciendo el oficial y le dice, ¿dónde duerme Rosa? Dice, allá. Lléveme. Y lo lleva, va el Carranza, el oficial, y Lavalle entra a la pieza y se acuesta. Se acuesta en el canto de Rosa. Todo el mundo no sabía nada. Se van, lo dejan. Rosa que llega y le comenta, le dice, yo nunca pensé que tenía tanto valor. Debería llegar hasta ahí. El asunto fue que en la madrugada Rosa prepara el mate, no duerme Rosa, prepara el mate y va a la pieza a llevarle el mate, a Lavalle. Por supuesto que había una amistad. Muchos autores decían, yo decía que eran hermanos de leche. Y yo decía, ¿cómo es el tema de hermanos de leche? Con 4 años de diferencia. Rosa era 4 años mayor que Rosa. A Rosa, cuando nace, lo amamanta una mulata que resultó ser la misma mulata que después lo amamanta a Lavalle. En un libro aparece de un autor diciendo cómo fue toda esa cosa familiar. Bueno, Rosa, por supuesto, se saludan afectuosamente y todo, y están todo el día charlando. Caminan, Rosa hace gestos y demás. ¿Qué es lo que es? Eso es una parte donde ahí fueron ellos dos, un diálogo, no hubo testigos de nada. Pero se calcula que Rosa le dijo, bueno, vos mirá, vos lo que tenés que hacer, ya estás liquidado, no tenés más nada,
tenés tropas, no tenés cañones, no tenés nada. Vos lo que tenés que hacer es llamar a elecciones. Vos sos el gobernador, llamás a elecciones, entramos las dos listas, federal y unitario, y que vote el pueblo y después vamos a ver. Bueno, los unitarios no querían saber nada, los unitarios no querían saber absolutamente nada, porque se sentían desprotegidos con Lavalle, porque políticamente Lavalle no manejaba nada, no servía. Era un hombre bueno, honesto, valiente, pero políticamente no era cero nada, no tenía nada. Así fue que Lavalle se va para Buenos Aires y le comenta a Rosa de que hay hambre, y entonces Rosa, una vez que ya está instalado en la gobernación, trabajando con los unitarios para ver cómo hacían para las elecciones y demás, Rosa le manda 900 vacas. Se las vende. Le venden 900 vacas. Entonces, en un determinado momento, Lavalle le manda a decir, dice, yo le mando este dinero, no todo, porque no puedo pagar todo. Esto que estoy diciendo están en todas las cartas, toda la correspondencia de Lavalle, de él, y la que recibiera, que tenía, están todas en la Biblioteca Nacional, se pueden ver, se pueden leer. Y bueno, y ¿qué pasa? Dice, pero escuchame, ¿saben? He tenido 5 o 6 denuncias de estancieros que vienen acá y me dicen que ustedes arreglan lo que vienen como si estuvieran en guerra. Y después Rosa le cobraba las vacas que le robaban a los otros, a la pasada. Le cobró todo. Entonces cuando termina, le manda el último pago para saldar la cuenta a Lavalle y le manda una carreta para seguir haciendo fechorías, le dice, para seguir haciendo fechorías de las que usted sabe. ¿No? Bueno, Rosa está ahí, sigue en paz, tranquilo. Llegan las elecciones, amplio ganador. Antes de las elecciones de Rosa no había tutía, ganaba Rosa, eso sí. Perdió por 2.500 votos. Perdió por 2.500 votos. Los unitarios se encargaron de hacer una trampita y perdió por 2.500 votos. Entonces, en el tratado, una de las cosas decía que el que ganaba se hacía cargo de las tropas, se hacía cargo de todo y pasaba a hacerlo. Y Rosa no dijo, no, pará. Acá pasó esto, pero entonces lo mandó a Pacheco, que a Pacheco lo estaba preso y después de la entrevista con Rosa lo agarraron, fue Pacheco a negociar y le dijo, bueno, mirá, acá no hay tutía, acá vos llamás elecciones de nuevo, pero esto se tiene que arreglar. ¿Qué pasa? Tienen una salida salomónica entre Guido y García, tienen una salida salomónica y le dicen a Lavalle, ¿por qué no ponemos García y Guido eran los que hablaban por Rosa? Y le dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nombramos un gobernador interino y después se lo entrega a Rosa, como corresponde? Bueno, Lavalle acepta, los unitarios. Entonces, Rosa ahí le dice, bueno, escuchame, todos los unitarios, los que mandaron las cartitas, todas esas cosas, eso no puede quedar un día más en el hospital. Porque yo cuando vuelvo digo eso. Se fueron todos a Uruguay. La primera salida fueron 7 u 8 que salieron despavoridos porque sin documentos, porque sabían lo que pasaba. Llega Rosas, Viamonte nombrado el interino, y bueno, ahí
se llega a un acuerdo y Viamonte está por 2 semanas y vuelve Rosa ya instalado como gobernador. Da las órdenes de que la legislatura vuelva a trabajar, la misma que había sido cuando Lavalle había dado golpe, la misma gente, da una orden de un sinceramiento en cuanto a quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos. Y después ya vuelve, cuando se encarama como gobernador, decide hacer un homenaje post-mortem a Dorrego, que ahí viene la exhumación que está, yo puse, la exhumación de los restos, todo está incorporado a eso. Lavalle, el pueblo no lo quiere, no lo quería, corría riesgo su vida. Entonces decide irse a Uruguay. Y ahí está 10 años. Está 10 años en Uruguay. ¿Qué ocurre? Los unitarios uruguayos empiezan a trabajar. Ya Francia había cerrado el río Paraná, Inglaterra se había retirado, pero Francia seguía. Entonces lo empezaron medio como a obligar a Lavalle, y Lavalle dijo sí, que se hacía cargo de las tropas. Y cruza de Uruguay a Argentina con 1.500 soldados más o menos aproximadamente, lo que pudo contar. Y los dos caudillos, Oribe, que era apoyaba a Rosa, y La Valleja a Lavalle, era unitario, gana las elecciones, y bueno, y entonces Lavalle no tiene más apoyo, no le puede brindar más apoyo, y se queda solo. Y ahí hace todo un recorrido, sale por Entre Ríos, pierde 2 o 3 veces, le pegan feo, sigue subiendo, llega Corrientes, en Corrientes ganó alguna batalla. Tengamos entendido de que Rosa fue el soldado o el militar que más batallas tuvo, 115 batallas tuvo Rosa, Lavalle, de las cuales habrá tenido alguna vez. Una vez acá, en La Peña, vino Orlando Veracruz a actuar, y estuvimos charlando un rato, y contaba de Terminal López de Lavalle. Decía de Lavalle que Lavalle llevaba un sable corvo en el cinto y un sable corvo en la montura. Cuando peleaba las riendas a la boca y degollaba por los dos. Era así. Yo eso lo digo ahora, pero no lo vi en ningún lado. Sabía que era bravo, pero dice que era muy capaz en cuanto a alinear las tropas, cómo salir de una batalla. Se calculaban que era la relación entre la fuerza de Lavalle con cualquier otra fuerza era de 5. Los oficiales eran todos degolladores. En ese tiempo se degollaba, no había arreglo, no había ningún tipo, ahí no había nada. Bueno, y así llega de Corrientes, baja a La Rioja. De Corrientes baja a La Rioja. Para esto ya la fuerza de Rosa, que la manejaba Oribe, era muy cerca de las 9.000, 10.000 personas. Porque había que hacer bulla con mucha cantidad de gente, porque era malísimo. Entonces, llega a La Rioja. En La Rioja tratan de reprovisionarse, ya la Valle no estaba bien de salud. Y se encuentra con que se pone novio.
Lavalle. Lavalle le roba a la mujer al caudillo riojano Brizuela. Está 3 días con ella. Dice que era una mujer muy bonita, tenía unas cualidades de mujer bárbara. Y por lo tanto, Pedernera, que era un tipo muy correcto, una mano derecha de Lavalle, se enoja y siguen y se van a Salta. Y ahí se van a Salta. En La Rioja se entera de que Pacheco le barra toda una guarnición entrega de 200 y pico de unitarios, y cada vez más abatido. Llega a Salta y ahí conoce a Damasita, la que fue compañera hasta el último momento de esos días de Salta a Jujuy y de Jujuy a Bolivia, ¿no? Es así que llegan a Salta, está muy enfermo Lavalle y lo intenta curar, pero ya venían las tropas, se venían acercando mucho las tropas de Rosa. Entonces ellos deciden disparar de Salta a Jujuy y de Jujuy se iban a Bolivia, porque era inminente. Cuando llegan a Jujuy, ahí se incorpora Damasita, no la quieren llevar y ella dice que tiene todo el derecho de ir, porque sabe disparar y sabe pelear con un cuchillo. Entonces tiene todo el derecho de ir con ella, de acompañarla. Entonces eran 200 militares y una mujer. Cuando llegan a Jujuy, Lavalle vuelve a caer anímicamente, físicamente, y deciden que él tiene que ir a dormir a la ciudad, no se puede quedar ahí en el campamento. Y ahí van a la casa de la famosa casa Senavilla, que después dicen Serranilla, pero yo creo que he encontrado más Senavilla que otra cosa, que hoy es museo, en Jujuy es museo, y ahí está la puerta tiroteada, que después me voy a referir a eso, hay cosas de Lavalle. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Los federales mandan una partida sin saber de que había un campamento de Lavalle. Mandan una partida para ir a buscar justo en esa casa. Había un político unitario que había que capturarlo, pero ya había disparado a Bolivia. Y estos ya habían entrado a la casa, ya se habían instalado. Eran 12 hombres con Lavalle y la dama, Damasita. Y se encuentran llega la tropa a la madrugada, todos vestidos de paisanos, en el momento no eran fusiles, se llamaban tercerolas, no eran muy eficientes, y lanza. Y cuando llegan, un soldado sale uniformado y lo reconoce que es un unitario. Y ahí se hace una batalla. Entonces cierra el portón y ahí viene el tiroteo. Y ahí viene donde muere Lavalle. Después lo van a buscar, se lo llevan, lo cargan arriba del tordillo y van para Bolivia. Pedernera les dice a los soldados, a 180 que quedaban, les dicen que no vale la pena seguir, que ya estaba muerto el general, que si bien había habido pero se terminaba que había que llevarlo a Bolivia, ¿no? Que se encargaban ellos, los oficiales, de llevarlo. Que la cabeza de Lavalle no se le iba a llevar Rosa, se llevaban todo el cuerpo para Bolivia. Y es así que cuando pasan 2 días,
40 grados de calor durante la mañana, el cuerpo empieza a descomponerse. Y entonces el coronel Lar, que era íntimo amigo de Lavalle, había dejado los estudios de medicina para acompañarlo en la pelea. Se encarga, matan una vaca, le sacan el cuero, hacen una cama, ponen el cuerpo y le saca todo lo de adentro, todo. Lo abre al medio y le saca corazones, le saca todo. Lo vuelven a acomodar, lo ponen arriba del tordillo e intentan viajar de noche. Era de Jujuy a la frontera con Bolivia, 130, 140 kilómetros. Y siguen. Los federales venían arremándose cada vez más. Y llega un determinado momento que todos los bichos, los caranchos, los chimangos arriba del tordillo, no se podía tener. Entonces llegan a un lugar ahí cerca de la frontera, que hay fotos acá en el libro, pude incorporar un letrero de ellos como de vialidad, que dice acá fue descarnado el general Lavalle, dice ahí. Entonces cuando llegan a él le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a lavar en el río? Sí, lo voy a lavar, le dijo, pero a cuchillo. Y lo ponen en el río y ahí lo descarnan. En una bolsa de cuero ponen la carne, la cabeza no la corta Dani porque no se anima, por la mitad que había, la cortan 2 soldados, la ponen en una bolsa con miel, ponen el cuerpo arriba del tordillo y sale el teniente Mansilla con algunos soldados, se van a llevarlo, con poquito, se van a llevarlo ya a Bolivia, y el resto de una guarnición que estaba desarmada, de todo, se quedan a esperar a los federales para pelearlo y que estos pudieran llegar con el cuerpo de Lavalle. Eso es un pantallazo de la historia unitaria federal, que dicen que Lavalle fue muerto a través de un tiro por la cerradura. Pasado el tiempo, hubo varios que estuvieron investigando, pero pasaron muchos años. Y en el año 47, del 47 al 50, José María Rosa, un escritor extraordinario, de los cuales tiene una historia argentina de 25 libros. Él es autor de 15, los discípulos lo terminaron los otros 6, 21 libros. Algo maravilloso. Él se pone a estudiar porque La Puerta estuvo hasta el año 47 en el parque de tiro de Lavalle, en la capital. Estaba La Puerta media derruida, con el correr de los años, había estado la intemperie y demás, pero se pone a estudiar La Puerta. Hacen un estudio de La Puerta, hacen un estudio de la situación de los oficiales, un estudio de lo que era, yo traspasé, el libro se llama El Cóndor Ciego. Él se basa en ese libro, perdón. Él se basa en ese libro porque el Cóndor Ciego le había puesto a Lavalle el Cóndor Ciego porque llega una vieja leyenda de la cordillera que los indios tomaban a un cóndor, le sacaban los ojos, lo hacían volar, el cóndor volaba, llegaba un
momento que el cóndor se daba cuenta que no veía, y se moría en el aire y caía a metros de lo que habían hecho esa lujuria, digamos. Entonces el libro lo titula El cóndor ciego, en relación a lo poco que veía Lavalle ante todas las situaciones de la vida, ¿no? ¿Y qué pasó? El cóndor ciego resultó ser una detectivesca actuación de Rosa, porque tanto el Banco Paz como la Madrid lo habían dado a entender muy bien de que Rosa se había matado. Pero ¿qué pasaba? En esos tiempos los militares, los jerárquicos, cualquiera, no había un tipo que se mataba, no tenía, lo enterraban, no había club, no se sabía quién era, o lo dejaban tirado en el campo que se lo comían los chimangos. No había tutía ahí, no había resarcimiento para el tipo que se mató. Y la verdad es ninguna duda que se mató, porque no dan, por ejemplo, la bala, el espesor de la bala es más grande que el ojo de la cerradura. Esa fue una de las cosas, ¿no? Y después no había vereda a la altura, Lavalle tenía que haber estado de rodillas, y el que le tiró de afuera lo mismo. Bueno, una serie de detectivesca totalmente, y tiene, yo no me acuerdo, son los puntos que tiene. Lo voy a leer acá un poquito porque vale la pena. ¿Dónde está? Dicho sea de paso también, se corre la bolilla de que el que lo mata es un soldado de apellido Bracho. Ese soldado, Rosa, cuando se entera que lo había matado y todo, le hace 1000 honores, le hace honores por todos lados, lo asciende a oficial, le paga y le regala campo y le da vaca y no sé cuánta otra cosa más. Y Pacheco y yo dice, pará, dice, si la bala no pasaron la puerta, no le más nada de las balas no pasaron la puerta. Bueno, acá está todas esas cosas en el libro. Y entonces yo diría que ante la versión de la Madrid, la versión de Paz, la versión de las cartas que mandaban la casa, todo eso al hermano de Lavalle, daban todas a entender de que Lavalle se había matado. Y él terminó su último día de esa manera porque ya no daba más, había perdido todo, había perdido hasta la integridad de él, que era un militar correcto, un tipo recto, no era mujeriego, se había perdido intelectualmente el tipo, estaba mal, le quedaban ganas de pelear porque era guerrero, pero el hombre llegó un momento que siente los tiros, 10.000 o 9.000 que lo vienen corriendo, dice, acá me agarran, entonces se mató. Y esa es lo que supuestamente yo, que creo haber leído bastante de esto, entiendo que fue así. Bueno, yo dije que iba a empezar al revés. Ahora voy a llamar a Fabián para que lea el prólogo, que vale la pena. Bueno, como siempre, el agradecimiento a Héctor por haber confiado, vecinos, así que subía él a medida que iba avanzando el libro, hasta que un día me dijo, bueno, ya está,
tenés que hacer el prólogo. Nuevamente Héctor Riesco sale al ruedo de la edición literaria con una temática por demás sugerente y cautivante: la muerte del general Juan Galo de la Valle. El autor, nacido en el pueblo que lleva el nombre de la víctima de Navarro, se adentra en un terreno para nada fácil, con el objeto de traer luz sobre la muerte del victimario. Precisamente fue el derrotero seguido por el denominado Espada sin Cabeza, coherente y comprometido con la causa americana en la Guerra de la Independencia, zigzagueante y polémico cuando bajó al llano de la política y con ribetes épicos en su paso a la inmortalidad. Sin duda que el antecedente más importante en cuanto a la difusión masiva del tema no vino precisamente del lado de la historia, sino cuando en 1961 Ernesto Sábato publica sobre Héroes y Tumbas, destinando parte de esa obra a la tragedia final del fusilador de Manuel Dorrego. El propio Sábato esclarece el sentido de abordar en ese momento de la historia argentina al decir que lo incluyó porque se habían escrito muchísimas páginas de historia sobre aquel desdichado acontecimiento, una de las tantas consecuencias de las luchas entre federales y unitarios. Cuando decidí tomarlo para mi novela no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle y de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr mediante el lenguaje poético lo que jamás se logra mediante documentos de partidarios enemigos: intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias, lo que solo se logra mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se da en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. Esa visión sabatiana, coincidente medularmente con la versión tradicional de los sucesos, incluye aristas hasta ese momento impensadas en la forma de escribir historia en la Argentina, pero permitidos en el vuelo poético de quien se iba constituyendo no solo en una de las plumas más prestigiosas de esta patria, sino también en un referente moral. Pese a la difusión lograda, ampliada desde el momento en que el vuelo literario se le suman a las alas de la música y el propio Sábato, con el magnífico Eduardo Falú, graban el romance de la muerte de Juan Lavalle, tal trascendencia no fue óbice para que desde la otra visión del pasado nocenal, trabajos como el de José María el Pepe Rosa, pusiera en duda la veracidad y exactitud de las circunstancias que dieron fin a la vida del héroe de Riobamba y Pichincha. Hombre al fin de este costado de la Pampa, Héctor Riesco se convierte en el primer dorreguero en llevar al papel una investigación sobre Lavalle, aunque una tradición previa, que lo incluye junto a varios coterráneos, aborda la figura del mártir de Navarro. Es así que en 1965 el por entonces ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, doctor Álvaro Ricardo Fuertes, da a conocer su Dorrego al Federalista. Un largo invierno de la patria para cuestiones referentes a los valores que encarnaba Manuel Dorrego pasó hasta que en 1976 una de las plumas más importantes de este terruño, Rubén Alberto Terrón, hizo trascender al Dorrego hombre y al Dorrego pueblo con De la sangre al laurel, una obra poético-musical en aproximación a la vida, pasión y muerte del coronel Manuel Dorrego. Esa verdadera joya del arte popular incluye una cronología histórica muy acabada, por cierto, recopilada por el profesor Orlando López Colma. Cuando más arriba señalábamos que el propio Riesco forma parte de esa tradición de dorregueros decididos a abordar la vida del paladín del federalismo, nos referíamos a que en Cosas del Ayer 2 decidió publicar también la charla sobre la vida y obra del mártir de Navarro, que con el auspicio de la Escuela número 1 Bernardino Rivadavia ofreciera en adhesión a la fiesta de las llanuras el 27 de octubre de 1993. Es así que llega su quinto libro. En 2002, Historias de escenarios de la Asociación Española de Socorros Mutuos. En 2003, Cosas del Ayer. 2009, Agricultores Españoles en Coronel Dorrego 1837-1937. Y en 2017, Cosas del Ayer 2. En la oportunidad de prologar la anterior obra, decíamos que la publicación en papel del amanecer del tercer milenio es una verdadera quijotada, pero nuestro querido Cepillo sigue enfrentando los molinos de viento sin apartarse del sendero trazado, porque esta nueva entrada hacia la historia es también consecuencia de la obra de un valorable escritor del sudoeste bonaerense. Todo tiene un final.
Y también en el libro están las palabras finales, por supuesto. Después de escribir la historia del coronel Manuel Dorrego, me dediqué a estudiar la vida de General Lavalle, tomar apuntes del libro de la Biblioteca Popular de Coronel Dorrego, y ninguna duda que más leía y más me comprometía con el tema por el interés del mismo. Lo primero que hice fue ordenar lo que estaba leyendo, historiadores unitarios que fueron compañeros de armas hasta el tramo final de General Lavalle, y por supuesto los federales, algunos adversarios en la contienda, otros en la actividad gubernamental de esos años, y después visitas a la Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Museo de Luján, Librería de Viejos. La librería de Viejos es donde más me nutrí. Es impresionante lo que hay ahí. Lo que no sabes es que va a comprar un librito y pagar 3 veces ahí, cuando quiere un libro viejo de eso. Le fueron dando vida a cómo murió Lavalle. Juan Galo Lavalle fue para nuestra historia un hombre notable, íntegro y muy valiente, pero como decía el general don José de San Martín, una espada sin cabeza. Lavalle, el héroe de tantas batallas a las órdenes de San Martín y Bolívar, es el cóndor cegado por los hábiles argumentos de los oligarcas porteños, los notables, quienes lo convencen de dos inmensos errores: el asesinato del gobernador Manuel Dorrego en diciembre de 1828 y la conducción del ejército que colaboró con el bloqueo francés en el año 1832. El indulto a Lavalle por parte de nuestra historia consagrada responde a haber combatido a Juan Manuel de Rosas, el maldito de nuestra historia oficial, y lo termina lavando de pecado. La oligarquía tuvo la mala fe de condenar a Rosas por tirano, lo condenó por defensa de la soberanía y porque representó auténticamente la clase popular. Pero después, la historia oficial del doctor don José María Rosas, y con su minuciosa y detectivesca investigación, da vuelta la página de la misma. El autor del Cóndor Ciego revela que la conciencia del patriota confundido, que fue Lavalle, no fue tan magnánima y que la bala que perforó el cuello no partió de una tercera federal, sino de su propia arma. Así puso fin a sus atormentadores días que le dan fe a las memorias de la Madrid y Paz. El Cóndor Ciego. El título remite a una cruel tradición de nuestra puna, que consiste en cegar a un cóndor para que, en busca de luz, se eleve hacia el cielo en una desesperación ascensión vertical, hasta que, ya en la altura estratosférica, convencido ya de la inutilidad de sus esfuerzos, se suicida dejándose caer a tierra, donde es recogido por los oficiantes. El Cóndor Ciego es un claro ejemplo de que cuando la historia tiene algo que contar, sin esconder o deformar, es apasionante y también peligrosa. Pasados 180 años, ¿cuántos años de sangre y lucha? Federales, unitarios y unitarios y federales. Nada.